aplicación y el cumplimiento de esta directiva, porque nosotros vamos a ir monitorizando que se cumpla la directiva, que se implemente la directiva en el primer nivel de atención, no solo en las cabeceras de microred, a nivel de todos los establecimientos de salud del primer nivel de atención. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la finalidad de esta directiva? Es contribuir a la protección, promoción y recuperación de la salud de la población en los diferentes escenarios de transmisión del COVID, ¿no? Mediante la reactivación y la provisión de las prestaciones de salud según las prioridades sanitarias. ¿Qué oferta el primer nivel de atención, no? Y esto se tiene que hacer con enfoque del cuidado integral a la persona, familia y a la comunidad. El objetivo es básicamente brindar los lineamientos técnicos, normativos, que ya les venía diciendo, que nos permitan reforzar de manera progresiva, dinámica, la adecuada organización, provisión, la prestación de los servicios de salud en el primer nivel de atención, en el contexto de esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? En los servicios públicos y privados del ámbito de la región. Ojo, esta directiva no está solamente para el Ministerio de Salud, para los establecimientos de salud del primer nivel que pertenecen al subsector MINSA, sino también son a los demás subsectores, que es salud, Fuerzas Armadas, Policía Nacional. Y también los servicios privados, que están las clínicas privadas que también hacen el primer nivel de atención. En la región Amazonas, si bien es cierto, en donde se encuentra el primer nivel de atención, no se hace eso, pero sí en otras localidades que pertenecen a la región Amazonas. Esta normativa involucra básicamente los aspectos en lo que son aspectos de gestión, lo que es la gestión de recursos humanos, la gestión de suministros, que se debe garantizar todo el proceso de la gestión de suministros, tanto la planificación, la adquisición, el almacenamiento, la distribución y el acceso y uso a lo que son suministros, ¿no? La gestión de red, la gestión de la información, las acciones que se deben tomar tanto en escenarios no COVID como en escenarios COVID, el GIS, el NOTI, en el caso de tuberculosis, el SIC-TB, y en lo que son acciones COVID, que es el CIS-COVID, el NOTI, ¿no? Que también se utiliza. Los aspectos ya vimos todo lo que se va a involucrar el aspecto de gestión. Ahora estamos viendo lo que son aspectos de organización. En los aspectos de organización es muy importante el tema de interculturalidad, especialmente en la provincia de Bagua, que tenemos bastante población indígena, ¿no? La cartera de servicios, que se tiene que adecuar sí o sí nuestra cartera de servicios. Recordemos que ya no estamos en el mundo de antes, que tenemos que, de ahí tenemos que empezar, desde adecuar nuestra cartera de servicios en el marco de esta pandemia, ¿no? Tanto para actividades COVID y actividades no COVID. Y eso se tiene que oficializar con documento que corresponde. Yo creo que eso ya hemos ido avanzando ya en el tema de la cartera de servicio, y los que no lo han hecho, ya tendrían que ir adecuando esto, porque es muy importante que se adecuen esa cartera. ¿Cómo es que se va a tener que hacer la referencia y contrarreferencia tanto en pacientes no COVID y pacientes COVID? Se tiene que ver el flujo de referencias de cómo tiene que ser, tanto para consulta externa como para apoyo al diagnóstico. Generalmente en los pacientes con tuberculosis es también para apoyo al diagnóstico y, bueno, consulta externa por un especialista que también va de la mano con apoyo al diagnóstico, ¿no? ¿Cómo es que se va a tener que hacer la organización interna para poder prestar el servicio? Se tiene que organizar el tema de la infraestructura, se tiene que establecer áreas de COVID y áreas de no COVID. El 100% de establecimientos deben contar con estas áreas, área de COVID y no COVID. La programación de turnos y citas, que ya tenemos que empezar a reinventarnos con el tema de otorgar las citas por teléfonos, que es lo más justo y lo más seguro. Los tipos de oferta que tienen que hacerse móvil y fija, y en el tema de tuberculosis es mayormente móvil, y ustedes se van a ir dando cuenta en el transcurso de la exposición. La telemedicina es una alternativa mucho más segura de poder prestar el servicio de salud, que generalmente en pacientes ambulatorios, recordemos. La implementación de las plataformas virtuales en los establecimientos de salud donde exista conectividad de internet, porque también somos conscientes
de nuestra geografía que tenemos y todo lo que se refiere al tema de conectividad a Internet, no todos cuentan con esto, ¿no? Especialmente en las ciudades, en Chachapoyas, Bagua, Utcubamba, las capitales de provincias, todavía hay problemas con el Internet. Imagínense en otros establecimientos, ¿no? En otras localidades, perdón. Ya, bueno, este es un mapa de relación del proceso que se va a desarrollar en el primer nivel de atención. Este es para un circuito IRA-COVID, ¿no? Y esto es para un circuito no COVID, ¿no? ¿Cómo es que se tiene que hacer la relación del proceso, ¿no? El circuito. Bueno, las prestaciones dentro de salud regional se van a realizar considerando dos escenarios, ¿no? Los dos escenarios son establecimientos sin casos de COVID y establecimientos con casos de COVID. Los establecimientos sin casos de COVID son los que no han tenido todavía ningún caso de COVID y los establecimientos con casos de COVID ya es los que han tenido, ¿no? Que ahorita la gran mayoría de localidades ya tienen casos de COVID, aunque sea uno, pero lo tienen, ¿no? Pero también hay establecimientos que no tienen, o hay localidades que no tienen, entonces, ahí también tenemos que trabajar, ¿no? Recordemos que en todo momento se debe implementar, sin excepción, las medidas de bioseguridad, especialmente con mucha más fortaleza en el tema de nuestros pacientes con tuberculosis, ¿no? En ambos escenarios, recuerden que en ambos escenarios se va a realizar la atención COVID y no COVID, ¿ya? En los establecimientos donde no hay casos de COVID, se va a tener que implementar las áreas de COVID y no COVID porque no sabemos cuándo puede venir o cuándo puede presentarse un caso, ¿no? Y para el tema de prevención. Bueno, hay actividades COVID y no COVID que se van a tener que realizar en las diferentes estrategias, ¿no? Vamos a entrar al tema y así a la carnecita, como se dice, en el tema de tuberculosis. Y esto es básicamente en establecimientos de salud sin casos de COVID en el ámbito de su jurisdicción. En el ámbito de su jurisdicción. ¿Ya? Se van a ver 4 componentes. Básicamente es la atención integral y extramural a todo el paciente con sospecha y diagnóstico de tuberculosis. El apoyo a la gestión de la estrategia, la gestión de la información y el tema comunicacional, ¿no? En lo que es atención integral extramural e intramural a los pacientes con sospecha y diagnóstico de tuberculosis, se va a tener que ver la organización de la atención, la admisión en el triaje, cómo tiene que ser la admisión en triaje, cómo van a ser las consultas externas, si van a ser presenciales en establecimiento, presenciales en domicilio, quiénes están categorizados para ello, el apoyo al diagnóstico, cómo se tiene que hacer, la dispensación de los medicamentos, tanto para pacientes nuevos como para pacientes ya con tratamiento, cómo es que se va a realizar el tratamiento a los pacientes con tuberculosis, que son en 3 modalidades que ya les vamos a detallar, cómo se va a tener que hacer el cambio de fase y el alta del tratamiento de tuberculosis y la referencia y contrarreferencia para los pacientes, ¿no? A ver, en el caso de la organización de la atención, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Es un mapeo epidemiológico de casos de tuberculosis en todas sus formas, ¿ya? Tenemos que identificar cuántos casos de tuberculosis tenemos en el ámbito de nuestra jurisdicción en todas sus formas, extrapulmonar y pulmonar. Implementar las medidas de control ambiental. ¿Cuáles son las medidas de control ambiental? Adecuar los ambientes para la atención de los pacientes sospechosos o con diagnóstico de tuberculosis, maximizando la ventilación natural. En la norma técnica para el tema de infecciones intrahospitalarias también nos habla de estas medidas de control, tanto ambiental como otro tipo de controles para evitar las infecciones intrahospitalarias, ¿no? Implementar las medidas de protección respiratoria y de bioseguridad también, la provisión y la disponibilidad de los EPP que la red de salud va a tener y que garantizar los EPP al personal que va a hacer este tipo de atención y también
se tiene que dar alguna implementación para el paciente. Ustedes saben que el paciente cuando está con su BK positivo tiene que estar con mascarilla igual para su tratamiento y todo. Implementar la estrategia de higiene de manos, que es importante y clave. Establecer los horarios diferenciados para la atención integral del paciente con sospecha o con diagnóstico de tuberculosis para que no pueda hacerse el cruce, ¿no? Al momento de la atención. Y esto también es muy importante porque acá vemos el sistema de información, actualizar en forma permanente el padrón nominal de casos de tuberculosis en todas sus formas y el SIC-TV según sea el caso. En el caso de los establecimientos de salud donde cuenten con conectividad al Internet, se va a tener que generar su clave y usuario para el SIC-TV, ¿ya? Para que ustedes ahí ingresen su información. Y los que no cuentan con conectividad a Internet, se tiene que hacer la actualización de su padrón nominal, pero a la brevedad posible deberán notificar a su cabecera de microred o al establecimiento de salud donde cuenten con conectividad a Internet para poder ingresar al sistema de información gerencial. Recordemos que el sistema de información gerencial es una fuente oficial a nivel nacional para poder medir el tema de tuberculosis, los indicadores sanitarios de tuberculosis. Por eso es importante el ingreso de la información en este aplicativo. Las instituciones como es salud, sanidad, de la Policía Nacional, establecimientos penitenciarios, privados y otras instituciones van a tener que adecuar la organización a sus equivalentes respectivos en el ámbito de su jurisdicción según corresponda. Ahora, en lo que es admisión y triaje. En casos sospechosos, las citas para la atención se van a realizar a través de llamadas telefónicas. ¿Ya? En casos sospechosos, las citas para la atención se van a tener que realizar a través de llamadas telefónicas. En el caso de los pacientes confirmados, las citas se van a programar con anticipación. De no ser efectivo esta cita, se va a tener que reprogramar la cita a pedido, ya sea del paciente, del familia o del responsable de la atención. ¿Ya? Los pacientes sospechosos o con diagnóstico de tuberculosis que se encuentren en una situación crítica de peligro evidente para su vida y que requieran una actuación inmediata, deberá ser ingresado al servicio de emergencia priorizando su atención. Si en la atención de triaje se identifica signos y síntomas que son compatibles a COVID, porque recordemos que la tuberculosis tiene signos y síntomas que son compatibles al COVID, deben ser derivados al área COVID del establecimiento para su manejo según normatividad vigente. Esto es en admisión y triaje. Ahora vamos, ¿cómo es que va a ser la consulta externa? La consulta externa va a ser presencial en establecimiento de salud y va a ser presencial en el domicilio. Cuando es presencial en el establecimiento de salud, se van a realizar solo en pacientes con sospecha de tuberculosis, determinándose el momento de solicitar la cita o en el triaje, ¿ya? Solo a pacientes con sospecha de tuberculosis. Se va a tener que verificar el uso del EPP y otras medidas de bioseguridad, tanto en el responsable que brinda la atención como en los pacientes y en la familia. En este tipo de consulta se podrá atender lo siguiente. Los pacientes sintomáticos respiratorios identificados y diagnosticados con tuberculosis se deberá realizar el examen clínico a los pacientes para descartar la TB o evaluar la evolución de la enfermedad en este caso. También, según sea el caso, se va a tener que solicitar 2 muestras de esputo para pruebas de baciloscopía previa a la educación para una correcta obtención de la muestra según sea el caso. A ver, acá les voy a aclarar un poco en el tema presencial. Solamente sabemos que va a ser a pacientes con sospecha de tuberculosis o que requieran, porque esta es consulta externa, ¿no? O que requieran alguna otra atención, que sean pacientes con tuberculosis que requieran otra atención, como el tema de administración de tratamiento endovenoso intramuscular, ¿no? Se va a tener que hacer la evaluación nutricional del paciente con sospecha de tuberculosis en todas sus formas. La evaluación psicológica, el estudio de contactos, que es importante, porque me he dado cuenta que la mayoría solamente se enfoca en el paciente y no en sus contactos.
¿ya? No hacen el, el censo de contactos. Y ahí en la consulta externa solamente se va a realizar el censo y el registro de todos los contactos del caso índice. El examen y el control de todos los contactos censados se va a tener que hacer en el domicilio, ¿ya? Se va a tener que registrar los datos del sintomático respiratorio en el libro de registro de sintomático respiratorio, tal cual dice la norma técnica de salud en el anexo número 2, ¿no? Se va a tener que ingresar en el padrón nominal y en el sistema de información gerencial. Esto para mí es más importante que se ingrese en el sistema de información gerencial los sintomáticos respiratorios. El SIC-TV solamente te pide el número que haces, no te pide, por el momento no te pide el nominal, pero ya más adelante ya nos va a pedir el nominal de los sintomáticos respiratorios. Pero se tiene que ingresar en el SIC-TV también los sintomáticos respiratorios, de acuerdo a su DNI o a su carnet de extranjería, según sea el caso, ¿no? La consulta externa presencial en el domicilio, ¿ya? Se va a tener que realizar solo a pacientes con diagnóstico de tuberculosis y que estén recibiendo el tratamiento antituberculosis según sea el caso, se recalca, debiendo realizar lo siguiente. La administración de tratamiento endovenoso, intramuscular o vía oral, al momento de que se tiene que ahí verificar la toma del medicamento en boca también cuando vamos a la visita, ¿no? El examen clínico del paciente para ver la evolución también según sea el caso o según lo amerite, y solicitar 2 muestras de esputo para la prueba de baciloscopía previa a la educación para una correcta obtención de la muestra. Esto es para el caso que corresponda a un control, ¿ya? La evaluación nutricional, que también según sea el caso o si el caso lo amerita, igual la evaluación psicológica, la evaluación del contacto en caso corresponda a un control. Si es un control, se va a tener que también evaluar a los contactos. El primer día también vamos a tener que ir a hacer su evaluación inicial del contacto. Y en el caso de apoyo al diagnóstico, las baciloscopías se van a tener que, si el laboratorio cuenta con, un laboratorio, se va a tener que entregar el frasco para la toma y muestra de esputo y de otras muestras y poder sacarlas y entregar el resultado. En los establecimientos donde no cuenta, ¿hay una música ahí? Por favor, silencien su audio, por favor. Hola. Por favor, apaguen sus audios los participantes. A ver, creo que es de Aramango. De Aramango. El doctor José Romero. Su música y no está escuchando la presentación. A ver. No, pero lo puede apagar puede apagar los audios. Norville, desactiva los audios de... Hola. Ya, licenciada, ahora sí. Ya. Creo que Aramango ha estado escuchando su música y no la presentación. Sí. Vamos a tomar examen. De hecho que sí. Sigamos. En lo que es baciloscopías, bueno, le repito, si el establecimiento cuenta con un laboratorio, se va a tener que entregar el frasco para la toma de muestra y se va a tener que procesar ahí, ¿no? En los establecimientos donde no cuenten con laboratorio, se va a tener que entregar el frasco para la toma de muestra y se va a tener que realizar la fijación, rotulado, embalaje y envío del mismo al laboratorio de su cabecera de microred, ¿ya? Para el tema de cultivo de microbacterias, solamente se va a hacer la toma de muestra y también se lo va a identificar, se va a rotular, se va a embalar y se va a enviar al laboratorio referencial. En este caso, al laboratorio referencial de Bagua, ¿ya? La prueba molecular igualita es la que se va a hacer. Para lo que es dispensación de los medicamentos, para la dispensación de medicamentos se considera lo siguiente, ¿no? En los establecimientos de salud, cuando el paciente haya acudido a la consulta presencial en el establecimiento de salud,
se va a tener que hacer lo siguiente. A ver. En la dispensación de los medicamentos, para los casos nuevos se va a tener que entregar la medicación en el establecimiento de salud al paciente. ¿Ya? Entonces, ahí, cuando ya es un caso nuevo, se entrega el medicamento, cuando ya hay los resultados, y también se va a tener que asignar a un familiar para la implementación de la estrategia 2 con soporte familiar, que ya les voy a ir comentando más adelante de qué se trata. Asimismo, ese día el paciente va a tener que tomar su tratamiento en el establecimiento. Ahí se va a tener que verificar el tratamiento en boca. En caso corresponda, se deberá entregar los medicamentos que corresponden a la terapia preventiva con isoniazida para sus contactos. En caso corresponda, se va a tener que entregar también los medicamentos para sus contactos. Para los que ya están con tratamiento, se va a tener que entregar una vez por semana a la familia que está asignada para la administración del tratamiento. Y ese día que vamos a ir a entregar una vez a la semana, se va a tener que verificar la toma del medicamento en boca. Ahí vamos a aprovechar para verificar que el paciente esté tomando el medicamento, ¿ya? Para los casos de TB pre-XDR, XDR o MDR, el personal de salud encargado de la atención deberá realizar la administración de los medicamentos endovenoso, intramuscular o vía oral según esquema del tratamiento. Eso cuando son XDR, MDR o pre-XDR, se va a tener que hacer el personal de salud va a tener que verificar el tratamiento. En el caso de MDR, solamente cuando estén con inyección intramuscular o endovenoso, ¿ya? Pero de ahí lo pueden utilizar la red de soporte familiar. Pero ya para los casos que son XDR o pre-XDR y que han sido hospitalizados en las UNEDs en la ciudad de Lima y que luego regresaron para recibir su tratamiento ya en su domicilio, pero están recibiendo endovenoso, intramuscular, por catéter, por qué sé yo, entonces ellos sí van a tener que el personal de salud realizar la atención de manera diaria. Por eso es que cuando existe un paciente XDR en la localidad, se va a tener que ver el financiamiento de un profesional exclusivo para el paciente XDR. ¿Ya? Evitemos que nuestros pacientes lleguen a esta fase. En la provincia de Utcubamba tenemos 3 pacientes XDR. ¿Ya? Y es todo un problema. Porque se tiene que... ¿Hola? No, sigue, licenciada, siga. Ya. Porque se tiene que hacer la contratación de un personal exclusivo para ellos, porque ellos reciben una atención en la mañana y en la tarde, y el medicamento que se les pasa es muy lento y demora mucho, entonces tiene que ser de dedicación exclusiva para ese paciente. Entonces acá quedamos claros cómo va a ser la dispensación de medicamentos tanto para casos nuevos como para los que están ya con tratamiento, ¿no? Para el tema del tratamiento, acá se ven 3 modalidades. Ya, dentro de las 3 modalidades están el DOT domiciliario, el DOT institucional y el DOT con la red de soporte familiar. El DOT domiciliario, ¿para quiénes van dirigido? Continúa la administración domiciliaria del tratamiento antituberculoso de los casos de TB pre-XDR, XDR y casos especiales con tratamiento domiciliario supervisado por el mismo personal de salud. Lo que ya les decía, el DOT domiciliario exclusivo para que el personal de salud pueda hacer la atención solamente son para pacientes pre-XDR y XDR. ¿Ya? Creo que Bagua no tiene ningún paciente XDR, ¿no, Norville? No, licenciada, no, XDR no. No tienen, pero sí tienen MDR recibiendo intramuscular o endovenoso, ¿no? Intramuscular ya terminó, ya está solamente con vía oral. Ah, ok, mejor sí. Entonces, ¿no? Ajá. Ya, pero igual para que ustedes conozcan esto y para que también monitoricen bien al paciente y no pueda llegar a ser XDR. Con respecto a la administración domiciliaria para lo que son pacientes con con TBC, que son XDR y que están recibiendo fármacos endovenosos, los esquemas de tratamiento, ¿cómo es que se está haciendo, no? Se incluyen inyectables endovenosos, si el paciente está con
los inyectables endovenosos, que es el imipinen y la cilastatina, en su fase intensiva, que son cada 12 horas. El periodo es cada 12 horas, ¿no? Pero para poder efectivizar y para que, por el tema también del toque de queda, que es 10 de la noche, se puede dar un rango mínimo de 10 horas, ¿no? Eso ya se va a tener que, pero es solamente 10 horas. Menos, no. De 10 a 12 horas es entre dosis y dosis para este tipo de pacientes. Se tiene que evitar al máximo el periodos más cortos que sean de 10 a 12 horas, ¿no? A ver. Bueno, esto es para el tema del horario de los pacientes XDR. El DOTS institucional. El DOT institucional va a ser y se va a continuar la administración en el establecimiento. El tratamiento va a ser de los pacientes que requieran intramuscular endovenoso o tratamiento supervisado por el personal de salud. En este caso son los MDR generalmente, ¿no? ¿Ya? Y la red, y el DOTS con la red de soporte familiar. Sí, se van a establecer estrategias locales para los pacientes que no están incluidos en los incisos donde están el DOT domiciliario y el DOT institucional. ¿Qué quiere decir? Solamente para aquellos pacientes que no sean MDR, XDR y pre-XDR. ¿Ya? Estos pacientes van a recibir su tratamiento en el domicilio, pero con la red de soporte familiar. Se tiene que considerar o se tiene que elegir de la familia a un responsable de su tratamiento. Y con ellos se va a tener que coordinar todo para el tema de la dispensación del medicamento, para el tema de la administración del medicamento. Se va a tener que darle una pequeña orientación para ver cómo es que lo va a hacer y las evidencias que nos va a tener que mandar. En el caso, si el familiar tiene un celular donde se pueda hacer una llamada o se pueda tomar foto, porque ahora la gran mayoría se puede hacer, o tenga para llamadas WhatsApp o para WhatsApp nada más por mensajes, se va a tener, se va a tener que enviar las fotos de manera diaria. Y entonces yo le estoy llamando, a ver, ¿ya tomó el paciente su medicamento? Sí, envíeme la foto de lo que está tomando, ¿no? Y siempre verificar, porque a veces te envían la misma foto, ¿no? O hacer la llamada. Lo que más sirve es la llamada, la videollamada. Verificar por videollamada que el familiar que está apoyando en esta estrategia con soporte familiar nos muestra cómo es que el paciente está tomando su medicamento, y eso es de todos los días. En las localidades no hay muchos casos de tuberculosis, tendrán 2, 3, 1, 2, 3, ¿no? No tienen más. Y eso es muy fácil de hacer el seguimiento. Y se va a tener que hacer eso. Eso es con la red de soporte familiar. Por eso es que los pacientes con tuberculosis nuevos, los pacientes nuevos con tuberculosis, ahí nomás se va a tener que identificar un familiar para que se encargue de su tratamiento, para el apoyo a que se le da el tratamiento, ¿no? Para el apoyo, no para que sea encargado, para el apoyo. Ahora, en el cambio de fase y alta en el tratamiento de tuberculosis. Para el cambio de fase, mientras dura lo que es el aislamiento, o no el aislamiento, sino bueno, esto era cuando teníamos con el aislamiento, todavía lo probamos en el mes de junio, pero ahora ya para el cambio de fase, si bien es cierto, ya se está reactivando muchas cosas, pero se va a tener que considerar solamente, porque seguimos en emergencia sanitaria, seguimos con casos COVID y tenemos que maximizar minimizar al máximo el tema de la exposición a estos pacientes. Entonces, de no ser posible que se tome la radiografía de control para el cambio de fase, se va a tener que hacer solamente con sus pruebas de BK. Si el BK es negativo, se realiza el cambio de fase. Si el BK es positivo, se va a tener que mantener en la primera fase. ¿Ya? Pero evitar al máximo eso. Si se van a ir a un establecimiento o a un hospital donde, bueno, ahorita la mayoría de hospitales están muy colapsados, especialmente en las zonas de las dos vaguas, entonces evitar al máximo esto hasta que pueda terminar la emergencia sanitaria. Y poder
ya tomarle posteriormente su radiografía, ¿no? También no debemos dejar de lado a estos pacientes, tenemos que ir monitorizándoles siempre. Los casos que se encuentren positivos, a esto sí, en el caso, si no pueden cambiar, si no se puede hacer el cambio de fase porque su BK salió positivo, se deberá ser evaluado por el médico tratante o el médico consultor, luego dice el periodo de aislamiento, pero como ahora ya no estamos en el periodo de aislamiento obligatorio, se va a tener que hacer también por teleconsultas, ¿ya? Y si el paciente sigue así, ya vamos a tener que poder enviarle una programación de teleconsultas para el hospital. Si bien es cierto, ahorita el médico consultor del Hospital de Bagua también está está con licencia por el tema de que la doctora es una persona vulnerable, pero hay médicos, no solamente del Hospital de Bagua, sino también del Hospital de Chachapoyas, otros médicos que nos pueden apoyar para la teleconsulta, ¿ya? Incluso también podemos gestionar para una teleconsulta con el MINSA, con algún hospital del MINSA, si el caso es BK positivo todavía y no se puede hacer el cambio de fase. Solo se deberán considerar la asistencia del establecimiento de salud al personal de salud y a la persona que está afectada por tuberculosis. Si lo amerita, si es muy necesario, si después de la teleconsulta el doctor dice que sí o sí tiene que ir al establecimiento, al hospital, se va a tener que ir con un personal de salud, ¿ya? Para el tema del alta, igual, se va a tener que se completa el tratamiento respectivo y también si no se puede tomar la radiografía de control, se va a tener que hacer con los BKs. ¿Ya? Si el BK es negativo, se da el alta respectiva, pero con el compromiso de ser reevaluado una vez baje el tema de la pandemia a partir de noviembre, diciembre, donde ya baje menos los casos de COVID. Esperemos eso y estamos seguros que así va a ser. Y para el caso de los que son positivos o con criterio de fracaso, se va a tener que coordinar la evaluación de la persona afectada por tuberculosis por un médico tratante, un consultor o un especialista, ¿ya? Pero esto es para el alta. Para el alta, sí yo creo que va a ser necesario que tiene que evaluarlo de manera presencial el médico en el hospital, siempre y cuando su BK sea positivo o esté con signos de fracaso o con criterios de fracaso al tratamiento. Pero si el BK es negativo, se da el alta respectiva, ¿ya? Para los casos de TB drogo resistente, aquí sí, se va a tener que tomar en cuenta el resultado bacteriológico, la evaluación clínica que hace el médico y efectivizar el alta en el establecimiento por su médico tratante. Y para lo que son referencia y contrarreferencia, para el caso de emergencia, se va a tener que referir a todo paciente con tuberculosis en cuya situación de estado de salud comprometa su vida, sí o sí. Compromete su vida de frente por emergencia. Para lo que es apoyo al diagnóstico, se va a tener que realizar para los casos de pacientes con tuberculosis extrapulmonar que requieran tomografía, resonancia magnética, biopsia y sean referidos a hospitales definidos como centros de referencia tanto de la región como a nivel nacional. Si amerita todos estos apoyos diagnósticos, se va a tener que hacer la referencia, pero con las medidas de bioseguridad necesarias. Bueno, ahí es donde termina lo que es la atención integral intramural y extramural a pacientes con sospecha y diagnóstico de tuberculosis. De ahí vamos al otro componente que es apoyo a la gestión de la estrategia, ¿no? Las evaluaciones de expedientes. ¿Cómo van a ser las evaluaciones de expedientes? Tanto para el CRER como para el CENER. Para el CRER se va a tener que realizar la evaluación. Nosotros estamos ya realizando el CRER virtual a través de la plataforma Zoom. Según disponibilidad del comité, se programa y se envía toda la información que se necesita. Lo pueden escanear a mi correo, al correo del licenciado Norville, que él es el coordinador de la red. A través de él se canalizan todos los documentos. Yo voy a atender a través de él. Todos los documentos se canalizan a través de la red Salud Bagua.
se programa según la disponibilidad del comité la evaluación de manera virtual y de manera virtual también hacemos llegar el acta de la decisión que toma el CRER, ¿no? Para lo que son casos de TB-XDR y pre-XDR, se va a evaluar por el médico consultor en el caso del neumólogo y también se va a hacer, se va a reemplazar el acta del CRER que se hacía antes, porque primero pasaba CRER y luego pasaba al CENER cuando son pacientes pre-XDR. Se va a reemplazar por el informe del médico consultor o del especialista que es el neumólogo, ¿no? Se va a tener que remitir el expediente, vamos a remitir, y a través de mi persona se remite al nivel central este expediente del paciente, y ellos también hacen su CENER virtual y nos envían el acta, ¿no? Bueno, estos son para establecimientos penitenciarios. Bagua no tiene ningún establecimiento de salud penitenciario. Lo que es gestión de la información y vigilancia epidemiológica es otro componente que se va a tener que implementar de la estrategia de tuberculosis. Los establecimientos donde no existan conectividad a Internet deberán ingresar la información de pacientes y contactos al padrón nominal, lo que ya les decía, ¿no? Semanal como máximo, y notificando a la cabecera de microred para su ingreso en el SIC-TV y su posterior migración a los sistemas de epidemiología. Porque recordemos, ahora todo lo que se ingresa al SIC-TV se migra a la base de epidemiología. Ya no se hace la vigilancia de la notificación de caso con la ficha de no, ahora se hace todo a través del SIC-TV, en el caso de tuberculosis nada más. Y eso migra toda la base de epidemiología para poder ver la vigilancia epidemiológica de los casos. Si los establecimientos cuentan con conectividad a Internet, deberán ingresar la información del paciente y contacto del padrón nominal y el SIC-TV y su posterior migración a los sistemas de epidemiología, ¿no? Eso es en el tema de vigilancia epidemiológica y gestión de la información. En cuanto a lo que es comunicación, se van a tener que tener medios impresos y medios masivos. La red de salud deberá proporcionar los materiales de IEC, todo lo que son materiales impresos a los establecimientos de salud para que estos en las oportunidades de contacto con el paciente puedan entregar dicho material. A través de los medios masivos también se va a tener que hacer este tipo de difusiones de IEC, ya sea videos, spots radiales, todo eso, y relacionados a la prevención y control de tuberculosis a través de los medios masivos, ya sea como radio, televisión, el internet, las redes sociales, que ahora es la que tiene mayor fuerza, creo que son las redes sociales, ¿no? Y esos son en escenarios, todo lo que se ha comentado en escenarios donde no existe casos de COVID, ¿ya? Donde en establecimiento de salud con casos de COVID es otra cosa. ¿Cómo es que se va a hacer la organización de la atención? Se va a tener que estratificar según el mapeo y todo eso, ¿no? El mapa epidemiológico que se tiene que hacer en todas sus formas, ¿no? Y de acuerdo al riesgo de transmisión. La implementación de citas y consultas por teléfono para los pacientes con sospecha de tuberculosis y la visita. ¿Qué quiere decir? Bueno, acá se va a tener que implementar también las medidas de bioseguridad, las medidas de control ambiental, de protección respiratoria, ¿no? Cuando se amerita una atención en el establecimiento, pero estos generalmente se va a hacer todo en el domicilio. Cuando existen casos de COVID, la mayoría va a ser en el domicilio, dependiendo del caso, ¿no? Por eso dice, en admisión y triaje, donde existe, porque ese es un escenario COVID, en casos sospechosos, las citas para la atención se realizarán también a través de llamada telefónica. En el caso de los pacientes confirmados, las citas también se van a programar y de no ser efectivos se van a tener que reprogramar la atención, ¿no? En la consulta externa presencial en establecimiento está suspendida. A cambio de ello se implementará lo siguiente: la teleconsulta y la consulta presencial en el domicilio. Aquí cambia la cosa, porque son escenarios diferentes. En la consulta externa se va a hacer teleconsulta o presencial en el domicilio. ¿Para quiénes son las teleconsultas? Se va a realizar solo en pacientes con sospecha de tuberculosis, debiendo programar la visita domiciliaria posterior a la teleconsulta. O sea, yo
yo programo la teleconsulta con el paciente, porque primero saca la cita, es en admisión y triaje, ya para la consulta, ya se tiene que hacer la teleconsulta con el paciente, y posterior a ello, ya programo, y ahí me pongo de acuerdo cuándo voy a hacer la visita domiciliaria de su paciente para poder tomar la muestra de esputo, ¿no? Al realizar la visita se va a tener que garantizar el uso del EPP y otras medidas de bioseguridad, tanto en el responsable de brindar la atención como en los pacientes y en la familia que se encuentra en el domicilio. Por eso, cuando voy a hacer la visita domiciliaria, solo tiene que estar el paciente y un familiar, nadie más, en el sitio donde yo voy a hacer la atención, siempre con las medidas de bioseguridad. Y cuando ya la consulta externa es presencial en el domicilio, ya son para los pacientes sintomáticos respiratorios identificados y diagnosticados con tuberculosis. Igual, para los que están con tratamiento, ¿no? Eso va a seguir igual. Al paciente con diagnóstico de tuberculosis que está con tratamiento, eso es igual. En este escenario, lo que cambia solamente es para la atención de los casos sospechosos de tuberculosis, que ya no se va a hacer en el establecimiento, sino se va a hacer a través de teleconsulta y visita domiciliaria. El apoyo a ayuda diagnóstica también va a ser igual como en el escenario de no COVID. La dispensación de los medicamentos se va a realizar en el domicilio, tanto para los pacientes de TB que son nuevos y los casos de tratamiento, ¿no? Ahí igual va a ser como en el escenario número 1, que son los escenarios que son los donde no hay casos de COVID. Ya para la dispensación de medicamentos, los casos nuevos, se va a tener que asignar el familiar ahí y también se va a tener que entregar los medicamentos y medicamentos de terapia preventiva para sus contactos si lo amerita. Los casos con tratamiento se va a entregar una vez a la semana y se va a tener que verificar la toma del mismo en la boca. Bueno, ya como les había comentado, el tratamiento, las modalidades son las mismas del tratamiento, porque todo eso es ya en el domicilio. El DOC institucional aquí sí no se va a dar. La estrategia DOC institucional no se va a dar. Si tengo un MDR intramuscular, me tengo que ir a su domicilio, porque este es un escenario con presencia de COVID. ¿Ya? En cambio, en donde no había presencia de COVID, sí, el paciente podría ir al establecimiento, pero solamente en el caso de MDR. En el caso de XDR, en el domicilio. ¿Ya? Cambio de fase y alta son los mismos criterios que donde no hay, en el escenario donde no hay COVID. Igual la referencia y contrarreferencia, igual se va a tener que dar como en los demás, en el escenario anterior. La gestión de la información y la vigilancia epidemiológica. Seguimos con el registro de la información en el SIC-TV y los medios de comunicación que son a través de medios masivos o impresos, ¿no? La derivación de casos de TB en hospitales, bueno, eso ya es internamente entre el hospital y la red de salud. ¿Qué quiere decir? Pero para que ustedes conozcan también que los pacientes que son asignados, porque los 6 hospitales que tenemos en la región, todos tienen población asignada. Entonces, como todos tienen población asignada, todos están haciendo la atención para ese tipo de pacientes. Tienen pacientes asignados de tuberculosis para que hagan seguimiento. Ahora los hospitales están colapsando. Y por eso que todo paciente con tuberculosis se va a asignar al establecimiento de salud más cercano. Y esto se va a hacer previa coordinación con los coordinadores de la estrategia sanitaria de tuberculosis, tanto del hospital, de la red y del establecimiento de salud de destino, porque ahí es que se va a hacer la atención a este tipo de pacientes. ¿Ya? Y esto se va a dar hasta la mitigación de la pandemia, se va a tener que dar esto. El financiamiento, todas las intervenciones serán financiadas con la fuente de financiamiento que disponga la institución, debiendo adecuar, modificar el presupuesto institucional si se requiere, ¿no? Se va a tener que fortalecer las intervenciones de acuerdo a la normatividad vigente. Recordemos que ahora ya no hay comisiones de servicios, no hay capacitaciones para que pueda, de manera presencial, claro que sí hay, pero de manera virtual, de manera presencial ya no van a haber capacitaciones.
pero y ese dinero todo se está abocando para las compras de EPP, porque es importante de que se haga la compra de los EPPs para poder garantizar también una atención adecuada, tanto para para el paciente como para el personal de salud que brinda la atención. Y lo que queremos es tener un Amazonas libre de TB, y eso va a depender, yo sé que en mucha manera del paciente, también de nosotros como personal de salud, que hagamos una... La licenciada no se escucha. tenemos Ahí. que hacer este tipo de intervenciones efectivas para poder tener un Amazonas libre de TB, y yo sé que lo vamos a lograr. Muchas gracias por su atención. Eso es todo. Si tuvieran alguna pregunta, está el licenciado Norville, mi persona, para poder absolverlas.